Bienvenidos a nuestro primer ciclo de conferencias sobre privacidad, habeas data y protección de datos personales. Mi nombre es Sol Beatriz Calle de Alemán. Soy abogada, consultora y fundadora de la firma Velasco y Calle de Alemán Abogados, expertos en derecho de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Sobre este primer ciclo vamos a tener 3 conferencias. La primera de ellas relacionada con los derechos fundamentales que están inmersos en esto que hoy estamos escuchando sobre la privacidad, sobre la protección de los datos personales y sobre el habeas data. La conferencia va dirigida a todos aquellos profesionales que dentro de sus funciones estén encargados de hacer auditoría, de gestionar la seguridad de la información o la gestión de riesgos empresariales alrededor de estos temas de compliance y de seguridad de la información. Lo primero que debemos preguntarnos es ¿de qué estamos hablando? Creo que cada día más estamos escuchando en redes sociales y estamos observando un movimiento enorme que hay en el mundo sobre la privacidad, sobre los datos personales y sobre lo que significa para las compañías ser víctimas de la fuga de información. De acuerdo al observatorio de Block ESET, en una información que nos daba sobre en el año 2011, se decía que de 10 clientes que una empresa tuviera, si se experimentaba fuga de información, la pérdida sería de 6 clientes por cada 10 que se tuviera. Y esto nos está indicando que más del 50% de las personas simplemente dejarían de ser fieles a una compañía si supiesen que sus datos personales cayeron en manos de terceros. Y hemos encontrado noticias alrededor de Google, quizás la más reciente, la de mayo de este año, todo el revuelo que se ha levantado alrededor de lo que se denomina el derecho al olvido, a raíz de una sentencia muy interesante del Tribunal Europeo de Justicia sobre los datos personales, el enlace entre páginas web que Google debió hacer para que un ciudadano pudiese borrar, si se puede aceptar la palabra borrar, de la web los rastros de su comportamiento crediticio 20 años atrás. En fin, hemos escuchado noticias en Colombia. La SIC, la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de su Delegatura de Protección de Datos, está haciendo esfuerzos por que las empresas y los ciudadanos conozcan sobre este tema. Finalmente, entonces, ¿de qué estamos hablando? Lo primero que tenemos que saber es que estamos hablando de derechos fundamentales. Es decir, estamos hablando de unos derechos que tienen las personas no nuevos. Podríamos decir que cuando hablamos de privacidad y de intimidad, estamos hablando de derechos del siglo XVIII, provenientes del individualismo y de las teorías liberales sobre el derecho, de acuerdo a las cuales el ser humano tenía un espacio íntimo y reservado en el cual nadie debería tener injerencia, en el que nadie debería inoportunar. Ese derecho a la intimidad fue desarrollándose a través del tiempo y fue así como, a raíz de una sentencia del Tribunal Federal Alemán en el año 1973, se empezó a hablar de la autodeterminación informativa. Es decir, además de ese espacio reservado e íntimo que todos los individuos reclaman como un derecho, no solo de sí mismos, sino también de su situación familiar, además el ciudadano o la persona tiene el derecho de determinar
cuáles de sus datos, qué de su información puede entregarse o puede tratarse por una compañía o por una institución. A esto que se ha llamado la autodeterminación informativa es a lo que hace referencia el derecho al habeas data. Pero la historia y el desarrollo de estas normas y de estos derechos no para allí. Y es la informática, justamente, la capacidad del software y de las tecnologías de la información hoy día, la capacidad de procesar grandes volúmenes de información, lo que ha hecho que en el mundo empiece nuevamente a hablarse de normas que empiecen a reglar, a estructurar cuáles son los derechos que tienen las personas y cómo se deben proteger sus datos personales. Sabemos que la información hoy es símbolo de riqueza, es decir, si hablamos de los activos productivos del siglo XXI, estaríamos de acuerdo en que estamos hablando de información y estamos hablando de conocimiento. Puntualmente y hablando de información, los datos personales que recolectamos de las personas en nuestros repositorios por las distintas áreas de nuestras empresas, de nuestras instituciones públicas o bien privadas, representan un activo fundamental. Las listas de nuestros clientes, lo que queremos ofrecerle, ese mercadeo relacional que cada vez va tomando más fuerza para encontrar los clientes donde los necesitamos, para ofrecerle necesidades, para ofrecerle productos acorde con sus necesidades. Conocer el cliente hoy se ha tornado en un asunto fundamental, se ha vuelto fundamental para todas las empresas conocer adecuadamente a esos clientes. Y la informática nos permite hacer esto. Es por esta razón que las leyes han surgido como una especie de cortapisa, una especie en una balanza, podríamos decirlo, de talanquera o del límite. Las leyes se han convertido en unos límites importantes para que frente a la capacidad que hoy tiene el software, que tienen las herramientas informáticas, se respete la intimidad de las personas. ¿Y esto cómo lo vemos reflejado hoy? Miremos ejemplos simples, ejemplos cotidianos sobre posibles violaciones a estos derechos. Piensen, por ejemplo, en los sistemas de videovigilancia dentro de una compañía, no solo de la vigilancia que se hace puntualmente para ciertos cargos o de ciertos trabajadores dentro de una empresa, sino también la que se hace normalmente por cuestión de seguridad en el perímetro de una institución hacia afuera. Estamos captando imágenes de ciudadanos, de transeúntes, muchas veces cámaras de vigilancia con un gran potencial que son capaces de llegar a mirar o a auscultar, digamos, detalles de la vida privada de las personas alrededor de ese perímetro. Piensen, por ejemplo, en los monitoreos que hoy se hace necesario hacer dentro de nuestras empresas, el monitoreo de la información, pero que estamos haciendo en equipos y en artefactos, en hardware que casi que pertenece a nuestros colaboradores, en sus teléfonos inteligentes, en computadores y agendas personales, las tablets. Piensen, por ejemplo, en el marketing que se está haciendo a través de call center o de llamadas pregrabadas que se hacen a cualquier hora del día. Es un sistema programado para que en cualquier momento se irrumpa con una llamada ofreciendo muchas de estas ofertas comerciales para compras, para descuentos, para promociones, cosas que si bien nos agradan mucho, pueden llegar en momentos inoportunos, a las 6 de la mañana un domingo o posiblemente en altas horas de la noche. Todas estas prácticas, todo esto que estamos viviendo, esa cantidad de correo electrónico que recibimos, que no somos capaces de leer
de responder, de gestionar, es lo que puede ir convirtiéndose en una avalancha que empieza a inundar la intimidad de las personas. Pero si además de eso pensamos en lo que está sucediendo también actualmente, cuando queremos sacarnos de estas bases de datos, cuando queremos salirnos de estas bases de datos y no encontramos una forma para hacerlo, o no encontramos un portal web, que es la forma como hoy tratamos de localizar una institución o a través de la cual nos están llegando todas estas promociones y estas actividades comerciales que, repito, no per se son inadecuadas o malas, sino posiblemente en la forma en la cual lo estamos haciendo. Entonces, si quisiéramos lo que comúnmente se dice darse de baja de una lista de correo electrónico o de una base de datos, la pregunta es si tenemos dispuesto algún mecanismo para que las personas o los titulares de esos datos personales que tenemos dentro de nuestras compañías tienen un mecanismo eficaz para hacerlo. Si la respuesta a esta pregunta es no, entonces posiblemente estamos violando un derecho también fundamental, que es el derecho a la habeas data. Pero si además de esto, sigamos pensando, yo recibo bases de datos o intercambio datos personales entre compañías, entre amigos, si recurro, por ejemplo, a las listas de referidos para tener nuevos o potenciales clientes y no tengo previsiones sobre si esa persona quiere una publicidad concreta de mi compañía, o si esta persona tiene interés en escuchar lo que yo tengo para decirle y tampoco tengo su autorización, podríamos estar igualmente violando otro derecho fundamental que en Europa, especialmente en España, se ha declarado como un derecho autónomo, y es la protección de datos personales. Es decir, cuando hablamos de privacidad o intimidad, como lo indica el artículo 15 de nuestra Constitución Política colombiana, o bien cuando hablamos de habeas data, o bien cuando hablamos de protección de datos personales, estamos hablando de derechos fundamentales, así reconocidos en la mayoría de las constituciones latinoamericanas, que empiezan a tomar una vida autónoma, es decir, que puede un ciudadano exigir su respeto, especialmente en Colombia y en muchos otros países de Latinoamérica, a través de lo que en nuestro país, Colombia, denominamos la tutela, la acción de tutela, o a través de las acciones de amparo o acciones constitucionales, como se denominan en otros países. La posibilidad de que una persona pueda iniciar estas acciones significa que no estamos frente a derechos de un rango normal dentro de la Constitución. Significa que estamos hablando de derechos fundamentales. ¿Pero qué significa que estemos hablando de derechos fundamentales? Esto significa que no solo estamos frente a derechos de rango común o normal dentro de un ordenamiento jurídico, sino que estamos frente a derechos fundamentales. Y que sean derechos fundamentales significa que pueden hacerse defender frente a tribunales constitucionales o frente a cualquier juez, como es en el caso colombiano, sino además que frente a otros derechos van a tener una prelación. Y esto es muy importante porque nos invita a pensar en un criterio de interpretación al momento de tener inquietudes o dudas sobre qué derecho hacer primar en relación con la privacidad, con el habeas data o con la protección de datos personales. Cada vez vamos a encontrar, y frente a los grandes desarrollos que hoy se están haciendo en materia de tecnología informática, cada vez vamos a encontrar que esos derechos van a ser más importantes para el ciudadano, porque frente al avance de la tecnología también las normas deben actualizarse.
y también el ejercicio para hacer respetar estos derechos se torna un asunto fundamental, que hoy debemos tener mapeado en todas nuestras instituciones, porque sin duda alguna tratamos enormes cantidades de datos personales y a partir del tratamiento de esos datos personales, de igual manera obtenemos información personal de esos titulares de los cuales tratamos información. Recuerden participar en nuestra próxima conferencia. Los invitamos a que continúen dentro de este ciclo para que conversemos sobre privacidad, habeas data y protección de datos personales. Además, los invitamos a que conozcan a IUSTIC, el primer sistema especializado en gestión del conocimiento sobre tecnología de la información. Es todo por hoy. Espero poderlos ver en una próxima charla.